Hola a todos mis queridos Mos, estamos aquí con una nueva entrevista de Materia Oscura y como ha pasado en semanas anteriores es un lujazo de entrevista, os lo aseguro. La persona con la que hablamos hoy es Macarena García Marín. Ella es astrofísica y trabaja para la Agencia Espacial Europea, pero no solamente eso, sino que además está liderando el equipo de técnicos y de ingenieros del instrumento MIRI, que es uno de los 4 instrumentos del telescopio espacial Webb. Y esto lo hace en Baltimore, en las instalaciones del telescopio espacial en Baltimore. Macarena ha sido tan amable de concedernos esta entrevista y está ahora mismo en la Guayana francesa, en Kourou, que es el puerto espacial desde el cual el día 18 de diciembre, si todo va bien, saldrá el telescopio espacial Webb. Así que desde la Guayana francesa y desde Kourou vamos a hablar con Macarena. Hola Macarena, ¿qué tal estás? Hola, buenos días, José Manuel. Muchas gracias por invitarme. Y bien, encantada de estar aquí, la verdad. Ya me imagino que esto para ti es la culminación de un sueño y de muchos años de trabajo, ¿no? Sí, la verdad es que sí, han sido muchos años de trabajo y de esfuerzo y estar aquí lo hace todo como muy real y ya vemos que todo va encaminado para el lanzamiento en diciembre. Mucha ilusión de poder estar en la Guayana, la verdad. ¿Y desde cuándo estás trabajando tú en la idea o en el proyecto del telescopio espacial James Webb? Pues yo me uní al equipo de MIRI, uno de los 4 instrumentos científicos, oficialmente en 2008 y me uní al equipo de testeos del instrumento, básicamente. Pero antes de eso, durante mi doctorado, tuve la oportunidad de contactar con el equipo que diseñó MIRI, que lo construyó, que está basado en Edimburgo, y mi trabajo era testear el simulador que ellos estaban diseñando en aquel momento. Entonces, bueno, oficialmente 2008, extraoficialmente 2004. O sea que ya son un montón de años, después hablaremos de eso, ¿no? Sí. El, el lanzamiento está previsto desde la Guayana, será un cohete, un lanzador Ariane 5 europeo y será el 18 de diciembre, como digo, si todo va bien. No hay más remedio que comparar de alguna manera con el Hubble, ¿no? Por ejemplo, el Hubble está solamente a unos pocos cientos de kilómetros de altura, pero el Webb va a estar a 1,5 millones de kilómetros. ¿Por qué? Por varios motivos. Uno de los motivos principales es que el Webb utiliza la longitud de onda del infrarrojo. Es decir, el Hubble principalmente utiliza el visible, que es lo que vemos con nuestros ojos. El Webb utiliza el infrarrojo que todo el mundo, todos hemos visto películas donde hay algún comando que se pone estas gafas y puedes ver de noche. Eso significa que usan el infrarrojo y lo que ves es temperatura. Entonces el Webb va a observar objetos que tienen temperaturas más frías y para poder hacer eso tiene que estar más lejos de la emisión del Sol y de la Tierra. Entonces lo pones tan lejos para un poco aislarlo. Pero no solo tiene que estar lejos, sino que tiene que tener una órbita estable. Y a 1,5 millones de kilómetros hay una órbita que se llama L2, que proporciona todas esas condiciones de aislamiento Es, térmico y estabilidad. es uno de los puntos Lagrange del sistema entre la Tierra y el Sol, que para que la gente lo entienda son esos puntos donde las dos gravedades, las de la Tierra y la del Sol, se equilibran y no vas ni hacia un lado ni hacia el otro, sino que te quedas en el centro. Exacto. Para que nos entendamos. Bueno, pero el hecho de que esté tan lejos, a 1,5 millones de kilómetros, también implica que no se va a poder enviar ni misiones para repararlo, en el caso de que algo funcione mal, o misiones de mantenimiento o de actualización. Si algo fallara, ¿qué pasa? Si algo, bueno, primero tienes toda la razón, está muy lejos y no se va a poder mandar a nadie, pero también hay que tener en cuenta que no está diseñado para que se hagan reparaciones. Si algo falla, pues es parte del reto de la misión. Si has visto y si el público ha tenido la oportunidad de ver esas simulaciones donde se ve el despliegue del telescopio y cómo va llegando hacia su órbita, hay muchos puntos que son críticos, muchos puntos que son, vaya, pues si falla realmente es un problema. Entonces, ese es parte por el que hemos estado tantos años, todos los equipos trabajando para testearlo todo muy bien en tierra, para así asegurarse de que cuando estemos en órbita todo vaya como debe. Pero hay muchos puntos que... ¿eh? No, digo que habrá sistemas redundantes también, ¿no? En muchas Eso te iba a cosas. decir. Hay sistemas redundantes en muchos de ellos. Entonces, cuando algo falla, digamos, si uno de los lados de la electrónica falla, pues llamas al otro lado y utilizas esa redundancia.
Hay algunos casos que no tienen tanta redundancia y son los que realmente son más delicados y que requieren que sean muy robustos. Son mecanismos muy robustos que han sido muy testeados. Y para todas esas operaciones habréis hecho miles de pruebas en tierra, me imagino. Sí, sí. Vale. Y luego todo depende, si uno se pone a pensar en algo que podría fallar, pues depende de lo que sea. Realmente la misión podría continuar. Por ejemplo, una vez recuerdo preguntar qué ocurre si una de las alas del espejo no se despliega. Y realmente habría un pequeño impacto en el detalle con el que se ven las cosas, en la resolución espacial y la sensibilidad, pero se podría seguir operando. Entonces todo depende mucho de cómo vaya. Muy bien. ¿Y cuánto tiempo va a tardar el web desde que despegue de aquí en llegar a su posición operativa? Tarda un mes. Un mes de viaje. Y a partir de que llegue, ¿cuándo podrá empezar a operar? O sea, ¿qué procedimientos hay nada más llegar hasta que empiece a dar resultados o a estar Sí. operativo? Pues de camino, durante ese mes de camino al punto de Lagrange 2 se hacen todos los despliegues, se despliega el parasol, el espejo, etcétera, etcétera, y se van encendiendo todos los sistemas. Una vez se llega allí, se empieza 5 meses de testeado en órbita. Todos los instrumentos y todos los sistemas tienen una serie de programas para verificar que lo que observamos y la sensibilidad que tenemos es la que se espera, básicamente. Y después de medio año de lanzamiento es cuando se empezarán las operaciones científicas del Es decir, telescopio. tendremos que esperar unos meses más para empezar a ver cosas, ¿no? A ver, la Yo gente, sospecho, digo. no, yo sospecho que probablemente, como son 6 meses, yo creo que se intentará, por supuesto habrá información para el público y yo espero que se pueda enseñar alguna imagen por ejemplo, de cuando el web tiene 18 espejos. Cuando se Ajá. lance esos 18 espejos serán 18 puntos, básicamente. Si observas una estrella, verás 18 estrellas. Entonces hay que ajustarlo y que hacer pequeños movimientos hasta que todo converja en una sola estrella. Entonces yo imagino, esto ya es solo una suposición mía, pero yo imagino que cuando eso ocurra y se termine con éxito, pues habrá imágenes que se le enseñen al público. Has hablado antes, así de pasada, por ejemplo, del escudo, ¿no? Del escudo térmico, que es una cosa enorme, tiene el tamaño de una pista de tenis, ¿no? Y Sí, es uno de sí. los hitos tecnológicos del web, ¿no? Realmente ha habido que superar una serie de desafíos tecnológicos y este del escudo es uno de ellos, ¿no? ¿Nos puedes contar por qué ha sido tan desafiante? Este escudo me imagino que es lo que va a proteger el web de la radiación solar para que el Exactamente. telescopio pueda funcionar sin el calor del sol, ¿no? Eh, Exactamente. eh, vale, ¿y qué es lo que este escudo, qué es lo que tiene de especial? O tan especial con respecto a otros escudos que se utilizan en otras misiones que van al sol, por ejemplo. Lo que tiene de especial es que tiene una labor de protección y el web tiene lo que todo el mundo llama un lado caliente y un lado frío. Entonces, el lado Claro. caliente está más o menos a 80 grados centígrados, está bastante caliente. No a la temperatura que hirve el agua, pero mucho. El lado frío está a unos menos 200 grados centígrados, muchísimo más frío que una nevera. Una nevera de casa está, ¿cuánto? Bueno, Menos 5. 25. Claro, entonces Bueno, está a unas temperaturas increíblemente frías, Entonces, ese gradiente de temperaturas, ese aislamiento lo tiene que proporcionar el escudo solar y por eso es un reto porque tienes que utilizar materiales que lo aíslen de esa manera. Entonces, el material se llama Kapton, que es de la misma familia que los materiales que se utilizan para esas mantas térmicas que se usan en ambulancias y en sí, accidentes, es de esa sí, misma familia, un material sintético. Son 5 capas, cada capa un poquito diferente que la claro. anterior. La capa más externa, la que se queda más caliente, y todas las capas posteriores son cada vez más frías. Uno de los grandes retos que tiene es que hay que desplegarlo. El Ajá. web, el web va Claro, va literalmente plegado, claro. va plegado digamos, en la parte superior del cohete. Entonces tiene que desplegarse, tiene que tensarse y tienen que separarse todas esas capas. Entonces, hablando de Claro. retos tecnológicos, uno de los grandes retos para el escudo solar fue el testeado en tierra. Porque claro, está diseñado para trabajar en el espacio. En el espacio estamos en vacío y no hay gravedad. En tierra Claro. tenemos gravedad, podemos estar en vacío, pero hay gravedad. Entonces, son condiciones muy diferentes que significaron que tuvieron que
idear un poco cómo testearlo. Entonces, lo primero que se hizo, el equipo que desarrolló el escudo solar, es que hizo una versión más pequeña. Creo que era una versión 1.3, 3 veces más pequeña, y empezaron a ver cómo se puede plegar, cómo se puede encapsular, y lo hacían todo encima de una especie de bandeja plástica muy grande para compensar el efecto de la gravedad. Y luego, una vez quedaron satisfechos con eso, ya pasaron a la siguiente fase, que era construir el de verdad. No sé si has visto algunas imágenes en las que se ve que tienen como pequeñas perforaciones, porque el escudo primero es un material que tiene que resistir roturas por micrometeoritos. O sea, si un micrometeorito lo atraviesa no se puede romper, tiene que quedarse tal cual. Y luego esas pequeñas perforaciones son para que al plegarlo no queden bolsas de aire y de contaminantes. Entonces se cierra. Para que te hagas una idea, en tierra el tiempo que tardaban los ingenieros en plegarlo a mano para poner la configuración de lanzamiento es aproximadamente un mes. Eso es un proceso muy lento y delicado. Muy minucioso, madre mía. Y lo mismo pasará con los dos espejos, con el primario y con el secundario, que también se tienen que desplegar. Además, el espejo primario, que está hecho de 18 hexágonos, es como un módulo, hay que ajustarlos todos, en fin, una cosa complejísima, me imagino, ¿no? También esto. Sí, pero yo creo que tecnológicamente estoy de acuerdo contigo, que creo que el escudo fue un poquito más el reto, porque el espejo, aunque es un material muy nuevo que no se había lanzado anteriormente, está hecho de berilio, que es un metal muy, muy ligero, porque cuando lanzas satélites y telescopios al espacio, la masa que tienen es muy importante. Entonces el berilio es ligero, soporta bien cambios de temperatura, no se deforma, entonces es muy resistente. Y luego está cubierto de oro, porque el oro refleja muy bien la luz infrarroja, que es la que queremos utilizar en web. Y entonces cada segmento tiene por detrás una serie de actuadores que permiten moverlos individualmente. Entonces, eso es tecnología que en observatorios que están en la Tierra, observaciones, telescopios, digamos, que están en espaciales. Exacto, ya se utiliza. Entonces, hay parte de esa tecnología que ya se ha utilizado, y todo lo que es óptica adaptativa, mover cosas, ajustarlo y un poco refinarlo. Pero por supuesto tienes el reto de que está a 1,5 millones de kilómetros o viajando hacia allí. Muy bien. Nosotros los periodistas decimos siempre lo que dicen las agencias, ¿no? Que el James Webb va a ser 100 veces más potente que el Hubble, que cuesta trabajo imaginarlo, ¿no? Porque el Hubble ya nos ha cambiado la visión del universo a todos con unas imágenes maravillosas, ¿no? ¿Qué es lo que va a ser capaz de hacer el Webb exactamente que lo haga 100 veces más poderoso que el Hubble? Pues lo que va a hacer el Webb, el Hubble observó el universo hasta... Sí, en el espectro visible, está claro. En el visible, en el y hasta cuando el universo tenía aproximadamente 12.000 millones de años de edad, 12.000, 12.500, el Webb va a observarlo mucho más atrás. El Webb va a observar una parte en el tiempo del universo cuando el universo era muy joven, que el Hubble no pudo ver. Entonces lo que va a ver son las primeras galaxias que se formaron, las primeras estrellas, y vamos a poder entender cómo todos esos materiales que empezaron a juntarse, digamos, a aglomerarse, formaron estrellas, galaxias, cómo evolucionaron, y todas esas van a ser anteriores a lo que vio el Hubble. Entonces va a poder ver un universo mucho más antiguo, más temprano, claro, exactamente. Claro, o sea que va literalmente, va a ser posible ver las primeras galaxias y las primeras estrellas que nacieron en el universo, ¿no? Pero además de eso, al ser un telescopio infrarrojo, aunque mires más cerca, también va a poder ver la formación, cómo se forman las estrellas en el interior de esas densas nubes moleculares, ¿no? El infrarrojo atraviesa esas nubes y esto me parece maravilloso, ¿no? Vamos a poder ver cómo nace, cómo se forma una estrella y cómo forman sus sistemas planetarios, ¿no? Exactamente, porque las estrellas, los planetas se forman, justo lo que has dicho, grandes nubes moleculares que tienen mucho polvo. Entonces, el problema, digamos, con el visible es que no podemos ver a través del polvo. El polvo, digamos, lo bloquea todo. Y esas son todas esas imágenes tan bonitas del Hubble que estamos todos acostumbrados. Esas nubes de polvo son realmente espectaculares. Lo que Webb va a hacer es va a ver a través del polvo. Va a ser literalmente como levantar la cortina de polvo y ver todo lo que hay detrás. Ver cómo se forman, cómo evolucionan y cómo se desarrollan todos esos sistemas.
Claro, y al mismo tiempo, claro, vamos de lo grande del universo y las galaxias a la formación de estrellas y también en planetas, en sistemas Exacto. planetarios más pequeños. Por ejemplo, yo conozco astrónomos que tienen hora pedida ya en tiempo de uso para, poder, para poder estudiar atmósferas planetarias, ¿no? Una Sí. cosa tan increíble que ahora mismo es imposible. En la atmósfera es donde podrían estar los elementos químicos que nos digan si ahí debajo, en ese planeta, hay condiciones para la vida o no. Esas respuestas que hoy no las tenemos también nos las va a dar el web. Sí, web va a ayudar muchísimo porque va a identificar elementos y moléculas que son precursoras de vida o que facilitan las condiciones de vida. Y cuando hablamos de exoplanetas, de planetas por fuera del sistema solar, hay muchísimo interés. Es uno de los grandes campos que se ha desarrollado en los últimos años y hay muchísimos astrónomos, como dices bien, que tienen hora ya Claro, en el web claro. para utilizarlo. Y de hecho hay otras misiones que están observando planetas, con lo cual va a haber mucha colaboración, porque siempre es importante una misión como el web te puede dar información en el infrarrojo, otra te lo puede dar en otra longitud de onda, y entonces cuando unes todos los datos, obtienes una visión más completa de la situación de ese planeta. Claro, y desde el origen del universo a nuestra casa. También podrá hacer estudios dentro de nuestro propio sistema solar. Sí, sí, va a haber estudios de planetas como Júpiter, que estén más allá de la Tierra, digamos, y también va a haber estudios de meteoritos y de asteroides que están en el sistema solar. Está especialmente bien dotado para captar objetos oscuros. Sí, puede captar objetos oscuros. ¿A qué te refieres exactamente? Oscuros que no se ven en el visible, que no reflejan mucha luz solar y que hay que cogerlos a lo mejor por la temperatura Sí, o sí, sí. Y rojo, que ¿no? son mucho más fríos. Y luego lo Que son mucho interesante de más esos fríos. objetos es que los asteroides se mueven muy rápido en el sistema solar y entonces para poder observarlos el web tiene que utilizar un sistema de monitoreo diferente. Habitualmente cuando observas unas galaxias o estrellas lejanas pues están quietas o en general están bastante quietas. Cuando observas objetos en el sistema solar como un asteroide van muy rápido, entonces tienes que utilizar un sistema digamos de navegación diferente. Entonces tu objeto está quieto y todo lo demás se mueve alrededor. Es muy interesante. De hecho, va a haber, de nuevo, va a detectar muchísimos objetos nuevos que no hemos visto, que son mucho más fríos y va a haber un censo increíble de nuevos objetos en el sistema solar. Es decir, nos podemos preparar para un montón de planetas enanos más allá de Neptuno y quizá incluso para el famoso planeta 9. Eso ya no tenemos lo que los expertos encuentran. Claro, desde luego. Desde luego las innovaciones que trae técnicas, pues aparte de los que hemos hablado, pues el sistema óptico, que es completamente novedoso, ¿no? El escudo que hemos hablado, el espejo segmentado, no sé, los detectores, el sistema criogénico, que eso es también muy... Y los obturadores, los microobturadores que tiene para seleccionar. ¿Podrías explicar un poquito eso Sí, también? encantada. Pues los microobturadores pertenecen al instrumento NIRSPEC. Entonces, Ajá. los astrónomos somos muy ambiciosos, siempre quieres fotones, quieres cuanta más luz mejor, cuanto más objetos mejor. Entonces, habitualmente NIRSPEC es un instrumento que hace fundamentalmente espectroscopía, es decir, obtiene la luz y la dispersa como un arco iris, y al dispersarla obtienes toda esa información que son como las huellas dactilares de los objetos, que es como un arco iris. Entonces, habitualmente, cuando haces espectroscopía de rendija, pones una rendija chiquitita, un objeto, obtienes un espectro, habitualmente lo haces con una rendija. NIRSPEC tiene 250.000 de rendijas que se pueden configurar. Y puedes decir, por ejemplo, vale, tengo, por ejemplo, 100 objetos, los quiero observar al mismo tiempo. Entonces, hay un sistema dentro del instrumento que pasa un brazo magnético y configura, abre, cierra todos los obturadores que necesita para observar esos 100 objetos. Con lo cual, en lugar de tener que utilizar, digamos, si un objeto tardas una hora, pues este va a utilizar en una hora, te puede hacer 100. Y
eso es desde el punto de vista de los instrumentos, es uno de los grandes retos tecnológicos, porque es la primera vez que se Claro, manda es uno de como esos sistemas al espacio. un espectrógrafo de masas enormemente avanzado, ¿no? Es muy avanzado y es muy flexible. Es muy Muy flexible flexible. y sí, porque puede hacer Para muchos que, objetos a la vez. para que nos entiendan las personas que escuchan, es decir, que claro, el trabajo que hacen estos instrumentos es que descomponen el rayo de luz que procede del objeto que estás estudiando, ¿no? Como que lo descomponen en sus partes fundamentales. Y cada una es la firma de un elemento químico, ¿no? La firma como la huella dactilar. Entonces, cuando tienes ese arco iris al que te refieres, pues lo que tenemos son todos los elementos que componen ese objeto que estamos estudiando, ¿no? Y ese es el trabajo que se ha hecho hasta ahora, y este instrumento NIRSPEC, que es como lo mismo pero de nueva generación, va a multiplicar esas capacidades un montón. Es así, ¿no? Vale, Exactamente, pues, exactamente. todos estos avances van en 4 instrumentos. Uno nos lo acabas de decir, los otros 3 son la NIRCam, el MIRI, que es el de que tú sabes, y después está el sistema este de guía y de sensores, el, ¿cómo se llama? FGS NIRIS, FGS ¿no? NIRIS, sí. Iris, vale, vale. Pues si nos puedes, nos paramos especialmente en el tuyo, que además es el más versátil, yo creo, de los 4, porque se puede, tiene tanto, también lleva un espectrógrafo y también lleva para infrarrojos, es decir, el instrumento MIRI sería como el eje central, ¿no? Digámoslo así, del telescopio, ¿no? O el más versátil. Pero puedes decirnos brevemente para qué sirve cada instrumento y luego Sí, ya nos sí, sí, centramos en el tuyo. por Por supuesto. ejemplo, la cámara de infrarrojos NIRCam hace lo mismo, pero en otra longitud de onda, ¿no? NIRCam, o sea, hay 3 instrumentos del infrarrojo. Uno es NIRSPEC, que es el que tiene todas estas micro Las rendijas. rendijas. También tiene, de hecho, puede hacer espectroscopía de otras 2 maneras, con lo cual es muy versátil. Entonces, NIRSPEC es fundamentalmente un espectrógrafo. NIRCam es una cámara De y también infrarrojos. tiene en el infrarrojo. Entonces, todos los de infrarrojo utilizan el mismo rango, pero tienen distintas capacidades. Entonces, NIRCam es una cámara increíblemente sensible. Va a observar objetos que hasta ahora nunca se han podido ver en el universo profundo. Y la parte más interesante de NIRCam es que, de hecho, si mira el diseño, es una cámara doble. Tiene una cámara arriba y una cámara abajo. Y el motivo es totalmente redundante. Tienes 2 instrumentos en uno. Y el motivo de eso es porque es el instrumento que se utiliza para hacer que todos esos 18 segmentos trabajen como uno, como un espejo. Entonces, para eso se requiere el IRCAM, con lo cual no puede haber ningún riesgo de que algo falle, algo salga mal, con lo cual por eso se construyó, es un instrumento que son como 2 cámaras en una, que tiene el valor añadido de que luego pues, puedes hacer observaciones científicas con esas 2 cámaras al mismo tiempo. Y NIRCam lo que va a hacer es asegurarnos de que todos los instrumentos pueden hacer ciencia de una manera, porque los espejos van a estar configurados perfectamente, y luego va a utilizar la cámara para hacer las observaciones más profundas que Es hemos decir, visto hasta ahora. para ir hasta los confines del Big Bang. Hasta los confines, Ah, no hasta el Big Bang, no sí, tan bueno, atrás, pero las primeras galaxias pero y primeros las objetos, primeras sí. galaxias. Y Vale, luego es otra para cosa eso que se tiene NIRCam, oh, perdona, No, no, no. adelante, adelante. Y luego NIRCam otra cosa que tiene es que tiene un sistema que se llama coronografía. Coronografía básicamente es como cuando uno pone el pulgar delante de una lámpara y no ves la lámpara y puedes ver lo que hay alrededor. Pues la coronografía bloquea la luz de una estrella y eso te permite ver, por ejemplo, planetas que hay alrededor. O sea, ese sistema también lo tiene. Si hablamos de NIRIS, NIRIS también es un sistema canadiense y tiene un instrumento científico que es NIRIS y el instrumento de guiado, que es FGS. Entonces, el FGS es todos los telescopios necesitan un sistema de navegación. Tienes que saber Claro. qué parte del cielo estás apuntando, tienes que identificar, es como un sistema de cartografiado. Entonces, ese es el sistema de guiado. NIRIS proporciona, desde un punto de vista de imagen, y también espectroscopía, y es muy complementario con NIRCam. Tiene los mismos, un detector idéntico, filtros muy parecidos, con lo cual se pueden incluso utilizar en paralelo NIRCam y NIRIS y obtener incluso más imágenes del cielo. O sea, NIRIS es el instrumento que permite mantener orientado
el telescopio hacia donde queremos, ¿no? Exactamente. Y la componente de NIRIS que hace eso es lo que llaman FGS, que es un sensor de guiado. Y luego una cosa muy interesante que tiene NIRIS es que tiene un modo de observación que utiliza, el web tiene 18 segmentos. Entonces, lo que hace este modo de observación es que bloquea la luz de varios segmentos y utiliza, es como hacer interferometría en tierra. Utiliza solo segmentos particulares en una configuración particular para obtener muchísimo detalle, para obtener de objetos estelares. Y entonces eso va a permitir que se pueda ver muchísimo más detalle de, por ejemplo, en galaxias y centros. Qué maravilla. Galaxias, cúmulos, sí. Entonces, bueno, y vámonos a MIRI, que es tu instrumento. MIRI es mi instrumento preferido. Sí, pues MIRI es el único que trabaja en el infrarrojo medio. Es decir, va a observar objetos más fríos, objetos muy lejanos, planetas más fríos, etc. Y lo que es interesante es que como tiene que observar objetos más fríos en el infrarrojo medio, tiene que estar más frío que el resto de los instrumentos. Entonces requiere un sistema de criogenia adicional que básicamente está diseñado y solo se utiliza para MIRI. Tiene imagen. Unos 220 grados bajo cero, ¿no? Correcto, sí. La temperatura que necesita MIRI. A esa temperatura se mueve algo. No se queda todo. Se mueve. Está muy cerca. La temperatura de operación son. El cero absoluto es 0 Kelvin. Sí, MIRI, la temperatura de operación son. Exacto. Para MIRI la temperatura es más o menos 6,4 Kelvin. O sea, está un poquito más arriba del cero absoluto. O sea, va a ser objetos muy fríos. Y claro, todo eso requiere un sistema de criogenia, que básicamente es como una nevera. Y lo bueno que tiene es que no depende de un contenedor de gas que se va a gastar. Es un sistema cerrado y no va a afectar a la duración del instrumento. Eso también es muy importante. MIRI va a poder estar funcionando durante muchos años. Y MIRI lleva su propio espectrógrafo también. Sí, MIRI tiene un espectrógrafo. Las dos cosas, ¿no? Observación y espectroscopía. Exacto, hace imagen, hace dos tipos de espectroscopía, una de rendija. Lo que NIRSPEC hace con 250.000 de rendijas, nosotros lo hacemos con una, y luego coronografía y otro espectrógrafo que es un campo integral, que lo que tiene de especial es que en lugar de utilizar una pequeña rendijita para observar un objeto, utilizas un campo de visión mucho más grande. Rebanas la luz en segmentos y cada una de esas, digamos, rebanadas de luz las dispersas y haces tu arco iris y obtienes de todas las partes de esa galaxia o de ese objeto la información espectral. Y eso te permite... Una cosa, cuando se decide hacer una observación, la que sea, o bien lejanísima, ¿cada instrumento hace un tipo de observación o se combinan siempre varios para hacer varias cosas? Es decir, si queremos ver el espacio profundo, nos tenemos que ir por narices a utilizar el NIRSPEC solamente o en combinación con otros. Siempre es en combinación. Siempre es en combinación. Bueno, siempre, no tiene que ser, pero... Bueno. Por ejemplo, para el espacio profundo, eso es un ejemplo muy bueno, porque lo que se hace habitualmente es tomas una imagen con NIRCam y quizás esa misma imagen con MIRI. Tomas un espectrógrafo y de las galaxias que tú seleccionas como las más antiguas o las que más te interesan por lo que sea, por sus características, entonces las observas espectroscópicamente. Y eso ya te da toda la información, todas las huellas dactilares, todo, desde la composición química hasta cómo se mueve el gas dentro de la galaxia. Entonces hay proyectos que son multi-instrumentos te da una visión muy completa, de hecho. O sea que nos podemos preparar para una nueva era. ¿Cuánto tiempo va a ser bueno, con el Hubble tenía una misión nominal y después se extendió un montón, ¿no? Hasta 4 o 5, yo creo que es el instrumento más rentable que se ha construido nunca, ¿no? Porque ha multiplicado por 5 o por 6 veces su vida útil. Pero ¿cuál es la vida útil del James Webb prevista? El requerimiento son 5 años. Lo que esperamos a día de hoy es que sean al menos 10 años. 10 años. Sí. O sea, que conociendo, si lo hacéis igual de bien que el Hubble, durará 30. Ojalá, veremos. ¿No? Bueno, es una cosa curiosa porque ha pasado muchas veces. También los rovers de Marte estaban preparados para 4 meses y se pasaron como 8 o 9 años.
ahí tranquilamente, ¿no? Y todavía siguen, ¿no? Con una rueda rota Claro. y tal, pero siguen funcionando, ¿no? Siguen, siguen. Claro, porque tiene que ver un poco con cuando haces todo el testeado en tierra, todas las componentes de tus instrumentos y telescopios las tienes que cualificar para, no lo sé, 1 millón de movimientos, lo que sea. Entonces está todo cualificado para una cierta duración, pero luego nada impide que pueda durar más. Entonces, Claro, claro. exacto. Entonces, en el caso de web, lo que va a determinar la vida útil, el web tiene combustible que se va a utilizar para hacer correcciones en la órbita. Entonces, cuanto menos se utilice del combustible, más durará. Y porque la órbita de L2 es muy estable, pero requiere pequeñas correcciones de vez en cuando. Entonces, la inyección en la órbita y cómo de efectivo sea todo es lo que va a determinar la duración final. Pero conociendo a toda la gente que trabaja en dinámicas de vuelo y todo, probablemente harán lo posible por alargarlo al máximo. Claro, claro que sí. Bueno, pues ya para terminar, bueno, teniendo en cuenta, si estoy echando cuenta, si tú llevas trabajando en el instrumento MIRI desde 2004, el telescopio Webb se lleva planificando por lo menos 25 o 30 años, ¿no? Sí. Más o menos. Eso quiere decir que ahora mismo ya estaremos planificando el siguiente. ¿Qué hay después del James Webb? Si es que hay algo que se pueda contar ya. Sí, desde luego hay cosas que se puedan contar. Sí. Por ejemplo, hay misiones espaciales, hay dos tipos. Hay misiones que son muy centradas en un cierto científico, por ejemplo, exoplanetas. Esa está preparando la misión Ariel, que va a hacer de unos años para hacer exoplanetas. Plato, Gaia, que bueno, lleva tiempo fuera, etcétera. Entonces, esos son tipos de misiones que son muy centradas en un cierto caso específicas, exactamente. El web es un observatorio, es decir, hace de todo. Entonces, lo siguiente que está preparando y discutiendo es LUVOIR, es un observatorio que va a ser más bien en el ultravioleta y si todo va bien y como se desea, va a utilizar las mismas tecnologías que se usaron en web, de despliegue y de tener espejos segmentados, un parasol mucho más grande, tengo entendido. Y va un poco a utilizar todo lo que se ha aprendido de web para dar el paso siguiente, y ese va a estar centrado en el ultravioleta. Hay otras misiones, pero yo diría que desde un punto de vista observatorio y sucesores para el web, ese quizás es el mejor candidato, que todavía no está ni aprobado. Es decir, con el LUVOIR, si van en el ultravioleta, pues a lo mejor se podrán estudiar más directamente todos esos fenómenos violentos del universo, ¿no? Exacto, más calientes y mucho más intensos. Que en el infrarrojo emiten menos, quizá, pero en el ultravioleta emiten muchísimo, ¿no? Exacto. Fantástico. O sea que, por ejemplo, para saber cuál es la fuente de esas misteriosas emisiones de radio del centro de nuestra galaxia que han hecho públicas en un artículo hace apenas una semana, eso el web no nos lo va a contar porque en el infrarrojo ahí verá poco. De hecho, en el centro de la galaxia también emiten el infrarrojo y también de hecho se pueden hacer, incluso con telescopios de tierra, curvas de emisión de la galaxia donde se ve que está muy estable y de repente hay un pico de emisión. Entonces hay proyectos que se van a hacer con el web en el centro galáctico que un poco intentarán eso y captar esas variaciones. Yo creo que lo más importante cuando uno estudia cualquier evento en el universo, cualquier objeto, es tener el punto de vista de distintas longitudes de onda y distintos telescopios te dan distinta información del mismo objeto. Son como cebollas. El ultravioleta te daría quizás una capa externa y caliente de la cebolla, el infrarrojo te daría una capa mucho más interna. Entonces, cuando tienes la información de todas esas longitudes de onda es cuando puedes realmente poner pequeñas piezas. Exacto, es como poner un puzzle. Combinadas que nos da la NASA o la ESA muchas veces, ¿no? Que son la misma cosa, claro. Y tienen un aspecto totalmente diferente, depende de con qué lente lo mires, digamos. Bueno, puede que incluso ayude el web a conseguir la famosa foto del agujero negro central de la galaxia, ¿no? Del agujero negro en sí no creo. De actividad alrededor del agujero negro. Eso. Sí. Siempre me refiero a eso, porque un agujero negro, por definición... Sí, perdona, claro.
Pues lo mismo que pasó con la primera foto de un agujero negro, que se veía claramente la actividad alrededor, pero es más difícil hacerla dentro de nuestra galaxia que a 6.000 millones de años luz, que es donde estaba este, ¿no? O lejísimos, no me acuerdo exactamente la distancia. Sí. Pero lo mismo el James Webb también nos podrá ayudar a obtener esa imagen histórica, ¿o no? Yo creo que sí, que podrá contribuir. Y una cosa que discutimos hace un tiempo era, antes, el NIRIS, que tiene este modo de observación que tiene muy, muy alta resolución. Eso es un buen candidato para observar esos objetos, porque lo que requiere es mucho detalle y mucha sensibilidad. Entonces, yo sé que hemos tenido discusiones un poco para utilizarlo en el centro galáctico. Pues muy bien, Macarena García Martín, que nació en Canarias, no sé si alguien se había dado Sí. cuenta ya de ello. No lo puedo ocultar. Vive en los Estados Unidos y nos ha atendido, bueno, nos hace esta entrevista desde la Guayana Francesa, en Kourou, desde donde dentro de muy poquito, dentro de un mes y poquito, se lanzará el James Webb. Macarena, muchísimas gracias por estar con nosotros, ha sido un auténtico placer y por supuesto estás invitada a volver cuando tú quieras. Muchísimas gracias, te tomo la palabra y de nuevo muchas gracias por invitarme, ha sido un placer. Pues un placer, nos vemos pronto, te lo aseguro. De acuerdo. Hasta luego. Hasta luego.